Qué bendición. Buenas tardes, donde quiera que usted nos esté viendo. Soy el pastor Raúl Rodríguez del Templo Sinaí, aquí en la bella ciudad de Corpus Christi, y le damos la bienvenida a un programa más donde esperamos que el Señor sea muy glorificado y usted sea bendecido con la palabra que vamos a estar compartiendo. Le vamos a hablar del tema, el poder que hay en la sangre de Jesús. Qué lindo tema. El poder que hay en la sangre de Jesús. Estamos celebrando en esta semana lo que llamamos la Semana Mayor, la semana cuando Cristo tuvo que cargar la cruz, ir al Gólgota a morir por todo el mundo. Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 12 al 14, es el versículo que vamos a usar, Hebreos 9, 12 al 14. Dice, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su preciosa sangre. Me gusta mucho como dice el escritor, preciosa sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención, o sea, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos la redención. Por sí, la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, santificación de la carne. Luego pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vosotros y de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está diciendo el escritor, si la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento temporalmente hacía una limpieza posiblemente de temporalmente pecados, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Cristo? Mire lo que le voy a decir. En Éxodo, los israelitas, Dios les habló claramente y les dijo claramente al pueblo de Dios, ustedes tienen que obedecer mi palabra, tienen que cumplir con mis ordenanzas. En Éxodo, los israelitas en Egipto, Dios les enseñó una maravillosa lección que tenía que aprender el pueblo de Dios. Por ejemplo, cómo la sangre del cordero inocente tenía que ser derramada y tenía que se aplicara antes de ser liberados. Para que pudieran los israelitas ser liberados, esa sangre tenía que ser aplicada. De otra manera no haría el trabajo. Si estaban listos, tenían su sangre lista para liberar a los primogénitos, los mayores, los hijos mayores, si no la sacaban, la sangre, y untaban los dinteles de la puerta, no podía ser efectivo. Entonces es muy importante conocer el poder que tenía la sangre de Jesús. Si la sangre del Antiguo Testamento de los corderos libró a los hijos mayores de las familias de los israelitas, es que esa sangre tenía un poder. Entonces nosotros ahora deberíamos de saber lo importante que es el poder de la sangre de Jesús. Esta sangre tiene poder para redimirnos y también para poder entrar nosotros a la presencia del Señor Jesús. Cuando hemos sido salvos tenemos esa bendición. Cuando entendemos el poder del sacrificio de Jesús en la cruz, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Somos vencedores. Pero los que no conocen el poder de la sangre del Cordero de Dios, mire lo que pasa con ellos. Están derrotados en todas las áreas, porque no tienen ese poder de la sangre de Cristo en sus vidas. Por eso hemos estado hablando mañana, tarde, a todas horas, diciéndole a la gente que ha estado oyendo
y que le han estado compartiendo el mensaje por el Facebook, sus amigos, para que usted escuche el plan de salvación. Y si usted no lo recibe, no le va a proteger. En este tiempo más que nunca necesitamos la protección y conocer el poder que hay en la sangre de Jesús. Le voy a hablar en primer lugar sobre la fidelidad de Jesús en el Getsemaní. Getsemaní es un lugar donde Jesús fue antes de ir a la cruz del Calvario. Y esta es la primera vez, escuche bien, que Jesús derramó sangre. Mire lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 44. Y estando en agonía, escuche bien, y estando en agonía, ¿quién? Jesús oraba intensamente, y era su sudor, aquí está la sangre, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, tenía todo el peso del pecado del mundo encima de él. Ese tiempo fue difícil para Jesús, muy difícil. El sudor eran, como dice la Biblia, como grandes gotas de sangre. Era donde se iba a decidir si hacer la voluntad del Señor o no. En este tiempo que estaba en esa tremenda prueba, Jesús está decidiendo si va a hacer la voluntad del Señor o no. Porque el primer derramamiento de sangre de Jesús, es una pregunta, fue en el Getsemaní. ¿Por qué el primer derramamiento de la sangre de Jesús fue en el Getsemaní, donde estuvo orando? Porque esa sangre que rompe con toda maldicia de la infidelidad y traición fue derramada en este huerto. ¿Por qué motivo? Bueno, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén, y a causa de su desobediencia entró el pecado en el mundo. Por eso Jesús está sintiendo esa carga enorme en ese huerto, porque fue en un huerto donde Adán y Eva desobedecieron a Dios. Jesús escogió un huerto para sellar la redención de la humanidad. Jesús le dijo al Padre, si quieres, aquí le está diciendo el Señor Jesús a Dios, si quieres, pase de mí esta copa. Esta copa. ¿A qué copa se refiere Jesús? Pues la copa de la maldición, la traición pasada, la que Adán y Eva, ellos traicionaron a Dios. Y esa copa es la que Jesús mismo estaba sintiendo. El demonio es atacador, ataca y pone pruebas, tremendas pruebas como la que Jesús está pasando. Ciertamente el pecado de Adán y Eva trajeron terribles consecuencias. Lo que está pasando ahora son terribles consecuencias de la desobediencia. Mira lo que dice Génesis 3:19, palabra del Señor. Con el sudor, le dijo Dios a esta pareja, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué está diciendo con esto? Vas a tener que trabajar arduamente para sacar el pan de cada día, pero también le está diciendo hasta que vuelvas a la tierra, porque el cuerpo vuelve a la tierra. De la tierra Adán fue formado y a la tierra tiene que volver nuestro cuerpo. Tenía que trabajar duro o duramente para conseguir el pan, y esto pasaría de generación en generación. Mucha gente dice, si Adán hubiera pecado, no hubiéramos trabajado tanto. Bueno, esas son teorías de la gente, pero lo cierto es que de generación en generación vino esa maldad, ese pecado. Por eso el hombre necesita a Jesucristo como su Salvador personal. Hay mucha gente que dice, yo no soy malo, yo soy bueno.
yo no le hago mal a nadie, yo no me he peleado con nadie, pero eso no te da la salvación. Lo que tú tienes que saber es que Jesús derramó su poderosa sangre para limpiar nuestros negros, horribles, horrendos pecados y hacernos ahora llamar hijos de Dios. Entonces dijimos que eso pasaría de generación en generación. Pero tenemos en segundo lugar la redención. La redención. El libro de Juan 19:1 dice la Biblia, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Aquí está la segunda cosa que sucedió, la segunda sangre derramada. Dice que lo azotó. Este fue el segundo derramamiento más fuerte de Jesús y representa la redención. Cuando Pilato lo azotó, sangre salió del cuerpo de Jesús. Aleluya. Preciosa sangre, aunque mucha gente dice, yo no creo en la religión de la sangre. Sabes que la vida está en la sangre y Jesús dio su vida por el mundo. Isaías nos dice, estaba muchos años para atrás, profetizado lo que iba a pasar, y al pie de la letra se cumplió lo que estaba escrito de Jesús. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando estaba en la cruz del Calvario o lo estaban azotando, sufrió los dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mucha gente tiene el testimonio, oye lo de la crucifixión de Cristo y solamente lo ve como el azotado, el herido, el abatido, pero no ha hecho nada por lo que Cristo hizo por él para que los pecados le sean perdonados. Sigue diciendo la Biblia, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué te parece, amigo? Cuando dice molido, dice la Biblia que después no conocían a Jesús. Así quedó tan desfigurado. Y luego sigue diciendo el profeta, todo el mundo nos descarriamos. Cada quien tomó su camino. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó el pecado de todos nosotros. Jesucristo llevó los pecados de nosotros. Aleluya, del mundo. La gente lo que tiene que hacer es ir a Jesús. No vayas a nadie más. El único que te va a perdonar tus pecados y que te va a hacer que entres al cielo, a la gloria, es Jesús. Más vale que ordenes tu camino. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y hallará paz, hallará descanso. Si tú no entras por la puerta que es Jesús y estás buscando otros medios cómo meterte al cielo, no vas a entrar. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo no soy el que te voy a cerrar la puerta. Eso es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro, primera de Pedro, 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fíjese cómo dice la Biblia. No con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Otra vez me gusta mucho la palabra sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Asimismo fue nuestro Salvador Jesucristo. No había pecado en él, hizo pecado por nosotros para salvar al mundo. Ahora la pregunta que dice, ¿qué quiere decir preciosa sangre? Preciosa sangre.
Es algo que no es ordinario, eso es lo que quiere decir. Es algo que no es ordinario, no es algo que no tiene valor, es de alto valor, extraordinario. La sangre de Cristo, perdón, eso es lo que quiere decir. Su sangre es de tal valor, perdón, que no hay nada, absolutamente nada, como ella en toda la historia humana. No hay nada tan poderoso como la sangre de Cristo. La sangre se echa si se guardaba en el Antiguo Testamento, no hacía el efecto. En esta tarde, amigo, amiga que estás oyendo el programa, cubre tu casa, tu familia, primero tu vida y tu casa y tu familia, con la preciosa, hermosa sangre de Jesús, y tendrás protección de esta enfermedad maligna que anda por todas partes. Gloria a Dios, el Señor te va a cubrir, pero necesitas hacer una decisión para tu vida. Estamos hablando especialmente a personas que no conocen el poder de la sangre. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. Usted me dice, pastor, es que yo soy muy pecador, he cometido muchos pecados, soy malo. Pues yo te voy a traer buenas noticias en este momento. El Señor te está buscando. Tú no quieres buscarlo, pero Él está tocando por este programa a la puerta de tu corazón y te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una fiesta tremenda. ¿Por qué no haces tú la decisión a hoy mismo para tu vida? La Biblia dice que cuando Pedro estaba en la prisión o preso, este hombre, las puertas se abrieron. El carcelero se quiso quitar la vida porque él tenía en sus manos todos los presos y sabía que lo iban a matar. Pero le gritaron, no te hagas nada, aquí estamos. Y que él preguntó, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo, aleluya, y serás salvo tú y tu casa. Y amigos, el hombre creyó la palabra de Jesús y el Señor lo salvó. Era un hombre duro, carácter feo, porque tenía que tener ese tipo de carácter con los presos, pero el Señor lo hizo una nueva criatura. Usted dice, yo soy muy malo. Este hombre se convirtió al Evangelio. Eso es lo que hace el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar los pecados. En esta semana, el Señor te ha traído este mensaje a tu casa, a donde tú estás, para que te rindas a Jesús y sepas que es el poder de la sangre de Cristo que te va a perdonar. Claramente la Biblia dice, mucha gente dice, no, Dios está condenando al mundo. No, señores, Jesús no vino a condenar a nadie. Nosotros tampoco vinimos a hablarte del Evangelio. Claramente dice la Escritura, y es un texto que tenemos que citarlo siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, lo dio, para que todo aquel, aquí está la palabra de Dios, que en Él cree, no se pierda. Él no quiere que tú te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y luego sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amigo, escucha la palabra del Señor. La Biblia dice, y escucha esto, el Señor no tarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Todos, todo el mundo. El Señor quiere que usted, amigo, usted si no se ha cubierto con la sangre preciosa de Jesús, en esta tarde usted haga una decisión y le diga al Señor: Señor, si es cierto lo que este predicador está diciendo, entra a mi vida, perdóname, sálvame. Así tan sencillo, así háblele al Señor. No es nada complicado para pedir el perdón de los pecados. El que estaba en la cruz del Calvario le dijo al Señor simples palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Qué bonito es saber que el Señor, tan presto como el humano le pide clemencia y misericordia, Él instantáneamente viene a ser morada en el corazón del humano y lo hace una nueva persona, porque eso es Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, gloria a Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Acepta a Jesús. Este programa es para alguien que no se ha convertido a Jesús. Y si el amigo lo va a mandar a alguien que reciba a Jesús como su Salvador, y ya tiene usted la entrada a la vida eterna. El Señor te dará la corona de la vida eterna, no la corona del virus. No la quieres, no la quiere nadie. Queremos la corona de la vida eterna, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a orar. Padre, me acerco a tu presencia con toda reverencia y reconociendo que tú eres el que estás hablando a través de tu siervo para alguien que se está entregando a ti en este momento. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que hagas liberación, que ahora mismo estas vidas que están entregándose a ti, tú, Señor, les hagas sentir tu presencia en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús lo pido. Ahora te pido por gentes que están enfermas, que fluya el poder tuyo, que fluya tu autoridad y que entre sanidad divina en los hogares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Y Padre, tú recibe la honra y la gloria desde ahora y para siempre jamás. Amén, Jesús, y amén. Amigos, que Dios los bendiga mucho a todos. Les ha hablado el pastor Raúl Rodríguez, de aquí de la bella ciudad de Corpus Christi. Que Dios los bendiga a todos. Y mañana a las 6 de la mañana, estaré una vez más trayendo la palabra gloriosa del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos.